Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta edición especial de CGTN en español. Les saluda Xuxin en directo desde Beijing. Hoy es la clausura de la cuarta sesión del 13º Comité Nacional del máximo órgano asesor de China, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino o CCPPCH. En unos instantes nos enlazaremos con nuestras cámaras en el Gran Palacio del Pueblo, en donde escucharemos el discurso que pronunciará Wang Yang, el presidente de este órgano consultivo. ¿Cómo ha sido esta edición de la CCPPCH? ¿Qué especialidades tiene este año? Enseguida conectamos con nuestra reportera Li Yu, quien se encuentra en el Gran Palacio del Pueblo. ¿Cómo estás, Li Yu? Después de tantos días de trabajo, ¿cuál es tu impresión sobre la sesión anual de 2021? Hola, Xuxin, saludos para todos. Ahora mismo estoy en el Gran Palacio del Pueblo. La cuarta sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, CCPPCH, está clausurando en la tarde del día 10 de marzo. Esta vez es la primera vez que cubro este evento. Si me pregunta cuál sería la impresión más destacada que tengo yo sobre esta edición de las dos sesiones, muy posiblemente mi respuesta sería una palabra clave: nube. Porque casi todas las entrevistas, programas o conferencias de prensa realizamos fueron en la nube. O sea, a través de la tecnología, una conexión de Internet, nos comunicamos todos a través de las pantallas gigantes sin ningún problema. Por ejemplo, en la conferencia de prensa de los asesores políticos nacionales se organizó en dos sedes. Los asesores políticos nacionales están en el Gran Palacio del Pueblo y nosotros, los periodistas, estamos en el centro de medio. Ambos lugares cuentan con una distancia geográfica de aproximadamente de 6,8 kilómetros. Sin embargo, la distancia geográfica no nos dificultó el trabajo, ya que la tecnología nos permite hacer las preguntas y escuchar las respuestas a través de las pantallas gigantes. Y durante estos días también he conversado con varios asesores políticos nacionales sobre sus propuestas, cuyos temas son muy variados y también bien relacionados con los problemas sociales de la moderna China. Por ejemplo, la educación primaria secundaria o la innovación de las culturas tradicionales de China, hospital a través de Internet, etc. Mientras tanto, yo creo que en la siguiente sesión ya no puedo esperar más para más propuestas de los asesores políticos nacionales que presentarán en el año siguiente. Y me imagino en la siguiente sesión de las dos sesiones no habrá más mascarillas o barbijos, sino una comunicación frente a frente sin preocupación. Al final quería mandar como una invitación a todos y también como una despedida y también como una bienvenida. Hasta el próximo marzo. Xuxin. Muchas gracias, Li Yu, por tu informe. Pues esta es nuestra compañera Li Yu desde el Gran Palacio del Pueblo. Seguimos informándoles que el presidente chino Xi Jinping se reunió el día 6 con asesores políticos de los sectores educativo, médico y sanitario en el marco de la sesión del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino durante la tercera jornada de las dos sesiones de este año, el evento político anual más importante del país. El presidente Xi declaró que cada país debería crear una red de sanidad pública y brindar servicios integrales para garantizar la salud de la población. También subrayó la importancia de adherirse al principio de educación para el bien común y de centrarse en la construcción de un sistema público básico de servicios educativos de alta calidad y equilibrado. Durante las dos sesiones, los asesores políticos nacionales compartieron sus opiniones sobre la herencia y producción de la cultura tradicional, entre otros temas. En una entrevista con nuestra reportera Li Yu, conozcamos a continuación sus opiniones. La herencia y protección de nuestra cultura tradicional requiere que los profesionales de este ámbito, todos los círculos de la sociedad y sobre todo los medios de comunicación se esfuercen más por hacer estudios profundos y hacer bien el trabajo de la herencia. Por otro lado, creo que es urgente que estudiemos y exploremos las formas de promoción. La implementación del sistema de jefe de la cadena industrial en una región no es suficiente. Además, si se propone a nivel nacional, esperamos organizar la cooperación internacional con los países relevantes para que todos puedan trabajar juntos para resolver las tecnologías que China necesita con urgencia.
Siempre y cuando la juventud se vigorice, el arte se vigorizará y el país se vigorizará. La juventud es el público más vibrante y dinámico de la cultura, pero también es el barómetro de nuestros productos culturales. La innovación no es solo la misión de la cultura, sino también la misión de la juventud. En China esta vez usamos el programa de tratamiento chino formado con la combinación de medicina tradicional china y la medicina occidental. Este programa es el primero del mundo, que también refleja vívidamente a los resultados obtenidos en la herencia y la innovación de la medicina tradicional china. El 2021 marca el primer año del 14º Plan Quinquenal de China, la hoja de ruta para el desarrollo económico y social hasta 2025. El proyecto traza la estrategia del país para alcanzar un desarrollo de alta calidad. El presidente chino Xi Jinping ha enfatizado que el requisito principal para alcanzar progresos económicos y sociales es el desarrollo de alta calidad. En el próximo lustro, el país se centrará en la economía real, poniendo el foco en la estrategia de la circulación dual. Se trata de una nueva maniobra de crecimiento establecida por China con el fin de nutrir un mercado doméstico fuerte e impulsar un nuevo plan de desarrollo, al tiempo que fomenta la apertura para integrar su mercado interno con la economía global. Por otra parte, la innovación continuará siendo la clave para el crecimiento y China mantendrá la autosuficiencia en el desarrollo de tecnologías punteras. Además, se prestará especial atención a las áreas rurales, con el foco puesto en seguridad alimentaria y la modernización de la industria agrícola. En cuanto al medio ambiente, China afirma que continuará promoviendo el desarrollo sostenible para equilibrar el crecimiento económico al tiempo que se protege el entorno. CGTN en español. A la espera del comienzo de la sesión, charlamos aquí con Daniel Criado, comentarista de CGTN en español, quien compartirá con nosotros sus opiniones en torno a los trabajos de la CCPPCH y la vida socioeconómica del país. Buenas tardes, Daniel. Un gusto tenerle aquí otra vez en el estudio. Buenas tardes, Susín. Un placer, como siempre, compartir este directo. Pues, ¿qué temas ha enfatizado impulsar el 13º Comité Nacional de la CCPPCH en estos días de sesiones? ¿Qué destacarías de la presente sesión en relación a años anteriores? Pues bien, los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, estos unos 2.100 miembros, provienen de múltiples sectores de la sociedad china. Y debido a ello, sus propuestas abarcan sugerencias y consejos cubren todos los aspectos de la sociedad china, ya sean económicos, sociales o culturales. Es evidente que cada año el contexto tanto social como económico marca un poco los temas que se abarcan durante las sesiones anuales. Este año, dado un contexto económico marcado por la COVID-19, un contexto social también marcado por algunas efemérides que tendrán lugar a lo largo de este año, efemérides importantes. Las propuestas de los asesores podrían dividirse este año en unas 3 categorías. Evidentemente, como comentaba, la pandemia de COVID-19 y las labores de prevención, de control, de tratamiento relacionadas con la pandemia han marcado parte de la agenda de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Por ejemplo, leíamos estos días en Xinhua como Wang Chen, miembro del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y presidente de la Academia de Ciencias Médicas de China y del Colegio Médico Unión de Beijing, urgía, por ejemplo, a intensificar la vigilancia ante las mutaciones de las cepas de COVID-19, porque no cabe olvidar que, como comentaba, la pandemia no ha terminado y nos sigue afectando a todos. En especial hay que tener en cuenta las mutaciones del nuevo coronavirus. Decía Wang Chen que una respuesta basada en la ciencia es la principal forma para controlar la pandemia e insta por ello a hacer esfuerzos en diversos campos, incluyendo el diagnóstico temprano, la investigación y el desarrollo de las vacunas. En segundo lugar, los asesores políticos chinos han protagonizado una lluvia de ideas, por así decirlo, sobre el desarrollo de alta calidad del país. Recordemos, lo veíamos de hecho, que las 2 sesiones de este año coinciden con el inicio del periodo del 14º Plan Quinquenal, comprendido entre 2021, este año, hasta
2025, sin olvidar las metas de desarrollo a largo plazo para 2035, cuyo objetivo final es modernizar el país en el marco también del segundo objetivo centenario de construir un país socialista, moderno y próspero. Y podemos poner en este sentido varios ejemplos específicos. Wang Lu, por ejemplo, pedía establecer un sistema de energía limpia con bajas emisiones de carbono e impulsar la reestructuración industrial porque, según decía, el 14º plan quinquenal es crucial para que el país alcance su máximo de emisiones de dióxido de carbono antes del 2030 y la neutralidad de carbono para el 2060, dos de las metas que se ha marcado China. Otro asesor, Liu Wei, señalaba que deben hacerse esfuerzos para elevar y estabilizar los ingresos personales, alentar el gasto del consumidor y avanzar en la reforma estructural por el lado de la oferta. Recordemos que China lleva años impulsando el consumo interno en medio de una transición desde una economía basada en la industria pesada, en la manufactura, en la creación de productos, a otra basada en la innovación como motor del crecimiento y las nuevas tecnologías, ofreciendo a los ciudadanos chinos productos de mejor calidad. Han aumentado a lo largo de los años los ingresos de los ciudadanos del país que esperan y desean poder acceder a productos de mayor calidad. Otro asesor, por su parte, urgía a hacer esfuerzos para mejorar la protección de la privacidad y de la seguridad de los datos personales, pidiendo además una mayor apertura para construir sistemas de cooperación que sean abiertos y de beneficio mutuo sobre los macrodatos y sobre la cadena de bloques. Finalmente, Hao Yue proponía promover la innovación y construir plataformas científicas y tecnológicas, incluyendo laboratorios nacionales. Y a su vez, Jing Yu, otro asesor, llamaba a apoyar de manera más prominente a las empresas privadas para que ellas puedan llevar a cabo también labores de investigación en tecnologías en áreas clave. En este sentido, otros asesores han urgido a implementar políticas destinadas a mejorar la estructura de la innovación científica y tecnológica. Las autoridades, según algunos asesores, deberían cambiar el método de distribución de la financiación, por ejemplo, y en vez de ofrecer una distribución que sea igual, ofrecerla de forma un poco más racional, dando fondos a aquellas empresas cuya investigación necesiten más fondos. En un mismo sentido, otro asesor, Chen Haijia, pedía aumentar los estándares de los derechos de propiedad intelectual los derechos de autor, otra de las cuestiones candentes a lo largo de estos últimos años aquí en China. Dada la importancia de todas estas cuestiones, las autoridades chinas, el primer ministro Li Keqiang o el presidente chino Xi Jinping han participado en algunas de estas reuniones con los asesores en el marco de la sesión anual de la CCCPCH. Li Keqiang, por ejemplo, urgía aumentar el entendimiento de la nueva etapa del desarrollo, que, como decíamos, viene marcada por el inicio del 14º plan quinquenal. También pedía completar una completa aplicación de la nueva filosofía del desarrollo y la creación del nuevo paradigma del desarrollo para promover, como decíamos, un desarrollo de alta calidad. Las autoridades chinas también han pedido a lo largo de esta semana que se hagan esfuerzos para mantener un rendimiento económico dentro de un margen apropiado, sin grandes fluctuaciones. No se le dé nada, por ejemplo, crecer un año al 3% y al siguiente al 10% y luego al siguiente el 3%, sino mantener un crecimiento que sea estable. También pedían desplegar el potencial de la demanda interna, como comentaba, con un enfoque en el mejoramiento del bienestar del pueblo, por ejemplo, y consolidar la base para la estabilidad y la recuperación económica, tanto nacional como global. Y el tercer punto, recordemos que este año se cumple el 100 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China en verano. Teniendo en cuenta la aproximación de esta importante efeméride a lo largo de esta semana, los asesores también han urgido a
adherirse, por ejemplo, de forma inquebrantable al marxismo, estudiar la historia del Partido Comunista de China. Estas podrían, como decía, podrían ser las tres grandes categorías, pero no son las únicas, evidentemente. A lo largo de la semana se han discutido cuestiones muy generales, pero cuestiones también muy específicas. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que se han hecho propuestas sobre la salud mental de los adolescentes, propuestas sobre los trabajos de preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que serán en Beijing el año que viene, en 2022, o a cuestiones ya más relacionadas con la protección y la herencia de la cultura tradicional china. Entonces, muchas propuestas que relacionan estrechamente con el bienestar del pueblo chino. Pues ya vemos en el vídeo anterior que el presidente chino Xi Jinping, cuando reunió con los asesores políticos de los sectores educativo, médico y sanitario, destacó los esfuerzos que se puede hacer para garantizar la salud de la población. Sus palabras son: cada país debería crear una red de sanidad pública y brindar servicios integrales. ¿Y cómo entiendes estas palabras, Daniel? Especialmente pues, en un momento muy crítico de una batalla global contra el coronavirus. Exacto, de hecho, a lo largo de estos últimos meses, el año pasado también, las autoridades chinas pedían, dentro de lo que cabe, aprovechar la pandemia como una oportunidad para para descubrir las debilidades del sistema, de los sistemas sanitarios públicos, a mejorarlos, fortalecerlos y con ello hacer frente no solo a esta pandemia, sino a futuras epidemias. Como comentábamos, el presidente chino Xi Jinping ha destacado la importancia de otorgar una prioridad estratégica a la protección de la salud del pueblo, urgiendo a centrarse en hacer frente a enfermedades consideradas importantes y a problemas que afectan a la salud de la población. Las autoridades chinas han llamado a fortalecer, como decías, la red de protección de salud pública del país y hacer esfuerzos para promover el desarrollo de alta calidad de los hospitales públicos del país, pidiendo una atención de salud integral para la población, sea cual sea su edad, sean muy jóvenes, sean adultos o sean ancianos. Con motivo de las reuniones del máximo órgano asesor de China, Xi Jinping recordaba que los esfuerzos contra la COVID-19, como decía, han puesto de manifiesto que la prevención es la estrategia de salud más económica y efectiva, y por ello urgía a reformar y mejorar el sistema de prevención y de control de enfermedades. Al mismo tiempo pedía esfuerzos para fortalecer las capacidades de supervisión inicial y de advertencia oportuna, pruebas rápidas, respuestas de emergencia y tratamiento integral. Es importante hacer frente a las pandemias, pero también es importante descubrirlas antes de tiempo para no tener que ir luego con prisas. Se describía a los hospitales públicos como la fuerza principal en la lucha contra la COVID-19 y por ello llamaba a impulsar la construcción de las instituciones públicas y de salud. China trabajará para mejorar la infraestructura de salud en los niveles de base e implementar políticas de apoyo para médicos rurales, con el fin de fortalecer la capacidad de las bases a la hora de prevenir y tratar enfermedades. Se trata de trabajar no solo a nivel nacional, no solo a nivel más alto, sino también a nivel más básico, para que todos los niveles de la población puedan hacer frente a posibles pandemias y puedan gozar de la misma calidad de salud. Todo ello, señalaba el mismo presidente chino, mientras se hacen progresos en tecnologías fundamentales en áreas clave y se preserva y desarrolla a la vez la medicina tradicional. Gracias, Daniel. Pues ahora vamos con las imágenes del Gran Palacio del Pueblo. La cuarta sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino ha terminado todos los trabajos en la agenda y está a punto de clausurarse.
Xi Jinping, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, el presidente de China y presidente de la Comisión Militar Central, junto con otros dirigentes del partido y el gobierno, nos han unido en las sesiones de este año. Los miembros de la CCPPCH han escuchado y debatido sobre el informe sobre la labor del gobierno, el proyecto del 14º Plan Quinquenal, así como otros informes. Han asumido sus responsabilidades en la participación política y presentación de propuestas y puesto en práctica las ventajas de la CCPPC como órgano asesor. La sesión de este año ha unido todas las fuerzas positivas de la sociedad de China y movilizado todos los esfuerzos en la construcción integral de un país socialista modernizado. La sesión de este año ha sido democrática, unificada, pragmática y alentadora. Este año marca el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. También es el primer año de la implementación del 14º Plan Quinquenal y la nueva marcha de nuestro país hacia la modernización socialista. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino debe seguir el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era, fortalecer las 4 conciencias, 4 convicciones y 2 salvaguardias, implementar las disposiciones y decisiones del Comité Central, reunir todas las energía y sabiduría de los compatriotas chinos y hacer mayor contribución para la construcción de un país socialista modernizado. Debemos seguir firmemente el liderazgo del Partido Comunista de China. La dirección del Partido Comunista de China es un sistema fundamental de nuestro país. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino tiene que cumplir con la gran responsabilidad de seguir el liderazgo del Partido Comunista de China. Debemos sentar una base sólida, elevar nuestra capacidad política y ampliar el apoyo del pueblo y la sociedad para la gobernanza del partido. Debemos ejercer mejor la función de asesoría democrática, centrar nuestro trabajo en los objetivos del gobierno, prestar más atención en los problemas más preocupantes para el pueblo y convertir las políticas del Partido Comunista de China en consenso y acción de toda la sociedad. Debemos elevar la eficiencia de los organismos de asesoría política y promover la implementación de las medidas adoptadas por el Partido Comunista de China en la gobernanza y administración. Debemos consolidar las bases ideológica y política de nuestro pensamiento a través de la innovación teórica. El pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era debe ser la guía de largo plazo para orientar los trabajos del partido y el gobierno. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, como una plataforma importante en la que el Partido Comunista de China une, educa y orienta a los representantes de todas las etnias y todos los círculos sociales con sus teorías innovadoras, tiene que fomentar la orientación ideológica y política e insistir en utilizar las teorías innovadoras para promover la unión y la cooperación en lo político y el progreso conjunto en lo ideológico. Se debe hacer esfuerzos por construir una plataforma de aprendizaje, pensamiento y práctica
que sea equipada de teorías científicas, se caracterice por la consulta y el intercambio, se centre en el progreso individual y tenga como objetivo consolidar el consenso. A través de la plataforma se promueve la buena costumbre de aprendizaje y educación, y se fomentan los resultados de las actividades como la lectura de libros de los miembros, las inspecciones e investigaciones, así como los seminarios temáticos, con el fin de consolidar las teorías ideológicas y a la vez ponerlos en marcha los objetivos comunes. Hay que profundizar en el estudio de la historia del Partido Comunista de China, integrándose con el estudio de la historia de la Nueva China. Debemos construir los canales importantes para unir ampliamente las fuerzas en la nueva expedición de emprendimiento. Debemos enfocarnos en la nueva etapa de desarrollo, implementar el nuevo concepto de desarrollo y construir el nuevo orden de desarrollo. Se nos hace urgente seguir consolidando el consenso, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, como un canal importante para disolver los conflictos y unir las opiniones sobre las mismas. Bases ideológicas y políticas. Tiene que dedicar más esfuerzos para divulgar las políticas, contestar las consultas, alentar y unir a la gente, fomentar la confianza y transmitir energías positivas a toda la sociedad. Hay que aprovechar la alta compatibilidad y los amplios contactos del órgano para llevar a cabo las labores por sectores sociales y en formas diversificadas, como los seminarios, las charlas y las sesiones informativas de los comités de trabajo, con el fin de perfeccionar la cadena de trabajo y unir la sabiduría y los esfuerzos de todos los niveles para abrir nuevos caminos. Estimados miembros, un país grande debe asumir las grandes responsabilidades. En este punto histórico marcado por la intersección de los dos objetivos centenarios, nos enfrentamos a las misiones y responsabilidades. Debemos unirnos en torno al Comité Central del Partido Comunista de China con el camarada Xi Jinping como núcleo, trabajar con el espíritu del buey, dedicarnos activamente a la gran práctica de la construcción integral de un país socialista moderno, continuar promoviendo la construcción del órgano asesor y la causa de la asesoría política popular y celebrar con excelente resultado el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Por favor, pónganse en pie para cantar el himno nacional. Ahora declaro oficialmente clausurada la cuarta sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.
Bienvenidos de vuelta. Están viendo la cobertura especial de CGTN en español sobre la clausura de la cuarta sesión anual del 13º Comité Nacional de la CCPPCH. En el estudio contamos con la presencia de Daniel Triadó, comentarista de nuestro canal. Buenas tardes, Daniel. Me gustaría seguir conversando. Hemos sido testigos de la clausura del 13º Comité Nacional de la CCPPCH de este año. ¿Y qué temas te gustaría destacar el discurso de clausura del señor Wang Yang? Varias cuestiones. Para empezar, como curiosidad, Wang Yang recordaba que este año es el año del buey. También lo hizo Wang Yi, durante el ministro de Relaciones Exteriores, durante la rueda de prensa de la Cancillería china. Lo recordaban no en vano, sino porque el buey aquí en China es como símbolo, si no me equivoco, de voluntad, de fuerza, de determinación. Y eso es importante porque podríamos decir que 2021 marca un poco un antes y un después, al menos en referente a los últimos años, en cuestiones económicas y sociales, por cuestiones que comentaba Wang Yang. Hemos reiterado el inicio del 14º Plan Quinquenal, el centenario del Partido Comunista de China. En su momento hablaba también Wang Yi, por ejemplo, un antes y un después, porque hay que enfatizar la lucha contra el cambio climático, y la cuestión del nuevo desarrollo, un desarrollo de alta calidad que a la vez proteja el medio ambiente. Como decía, hablaba Wang Yang de los trabajos de asesoría que se han realizado a lo largo de esta semana, la importancia de utilizar este trabajo de asesoría para seguir adelante en la cuestión del nuevo desarrollo, camino mencionaba él, el segundo objetivo centenario. Él comentaba los dos objetivos centenarios. Venimos de concluir el primero, la erradicación de la pobreza y la construcción de una sociedad modestamente acomodada, con motivo antes de la celebración del centenario del Partido Comunista de China, y el segundo, de cara a 2049, la construcción de este país moderno, socialista y próspero. Al hablar él hablaba de la importancia de la cuestión de la celebración del centenario y del desarrollo de este nuevo modelo, paradigma de economía. Wang Yang comentaba la importancia de utilizar como guía el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. Y simplemente con ello terminar. Comentaba nuestra compañera Li Yu que este año estas sesiones, tal y como pasó también el año anterior, han estado marcadas por este mar de mascarillas que llevan los asesores, la importancia de las videoconferencias, el trabajo de los asesores a lo largo del año de utilizar las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías para poder llegar desde todos los ámbitos del país hasta Beijing. Los periodistas han empleado las videoconferencias también para llegar a los delegados y a los asesores. Esperemos que pueda ser el último año que esto ocurre, al menos que estén implementadas estas medidas tan estrictas necesarias, pero estrictas de prevención y control, y que el año que viene la agenda de las dos sesiones pueda volver a la normalidad. Recordemos que este año también han sido unos 6 días, normalmente eran unos 10. Veremos si el año que viene podemos volver a esta agenda. Y simplemente terminar con esto. El trabajo de asesoría seguirá para poder celebrar con éxito, decía Wang Yang, el centenario del Partido Comunista de China, y ayudar a las autoridades chinas a implementar y a aconsejar alrededor de este nuevo paradigma de desarrollo basado, tomando como base el 14º Plan Quinquenal, cuyo motor será esta circulación dual, un consumo interno, pero que no se alejará tampoco del consumo de los mercados exteriores.
Pues gracias a tu repaso de este discurso del señor Wang Yang. Pues antes estábamos hablando sobre aquella ocasión en la que el presidente Xi se reunió con los asesores políticos de la educación. Xi subrayó la importancia de adherirse al principio de la educación para el bien común y de centrarse en la construcción de un sistema público básico de servicios educativos de alta calidad y equilibrado. Pues Daniel, ¿cómo ves al significado de la educación para la erradicación de la pobreza? ¿Ha sido esencial o fundamental para los niños que viven en zonas rurales? Ha sido muy importante. Las autoridades chinas han abrazado la educación como una de las muchísimas herramientas con las que han permitido a la población china de todos los sectores, en especial en los sectores, las áreas rurales, las áreas empobrecidas, para que la población de estos distritos, como decía, puedan salir de la pobreza. Y la educación es muy importante. Tal y como advierten las Naciones Unidas, la educación permite la llamada movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Las técnicas cognitivas, las competencias básicas y las aptitudes para la vida, así como los valores y las actitudes positivas que se adquieren en las escuelas, son indispensables para el desarrollo a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel local. Según la misma ONU, en un mundo en el que la adquisición, el uso y el intercambio de conocimientos resulta cada vez más importante para luchar contra la pobreza y lograr el desarrollo social, es necesario obtener resultados con un aprendizaje de calidad. Y todo ello se ha puesto también de manifiesto en medio de la pandemia de COVID-19. Las mismas Naciones Unidas recordaban que a medida que la pandemia de COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaban el cierre temporal de las escuelas, hecho que llegó a afectar a cerca del 91% de los estudiantes de todo el mundo. A mediados de 2020 se calcula que cerca de 1.600 millones de jóvenes estaban fuera de la escuela. Además, igualmente, otra cuestión importante, el tema de la educación, cerca de 370 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria. Finalmente, el cierre de los centros educativos puede empujar a otros 72 millones de niños de primaria a la pobreza de aprendizaje, es decir, la incapacidad de leer y comprender un texto básico a la edad de 10 años, según advierte el Banco Mundial en un informe que publicó en diciembre. El acceso desigual a la educación y la distribución desigual de los recursos académicos están vinculados, como comentaba, a la desigualdad social y a la desigualdad económica. Por esa razón, las autoridades chinas, como comentaba, recurrieron a la educación para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, que si los padres son pobres, que no lo sean también los hijos, porque estos no pueden acceder a la educación, en especial, como comentaba también, en las áreas rurales del país. Por ello abogaron garantizar un acceso justo a una educación de calidad a los niños en áreas empobrecidas. En 2019, por ejemplo, el gasto presupuestario del gobierno chino en educación se mantuvo por encima del 4% del PIB por octavo año consecutivo. Solo en 2018, casi 100 millones de estudiantes de familias con dificultades financieras pudieron recibir subsidios a lo largo de todo el país. Otros ejemplos, el presupuesto central de China asignaba a mediados del año pasado, en un momento muy complicado, 170.000 millones de yuanes, unos 24.000 millones de dólares en subsidios para apoyar la educación obligatoria en 2020, un aumento del 8,3% interanual, como decía, a pesar de la complejidad, de las dificultades de la situación que se vivió el año pasado por la pandemia de COVID-19. Son datos del Ministerio de Hacienda de China. Estos subsidios tienen como fin garantizar el desarrollo de la educación obligatoria y mejorar la calidad de la educación. En este sentido, durante el periodo del anterior plan quinquenal, el 13º, entre 2016 y 2020,
se asignaron 750.000 millones de yuanes del presupuesto central, el 90% de los cuales se invirtieron en las áreas rurales. Según el Ministerio de Hacienda, cerca de 154 millones de estudiantes de todo el país están exentos de tarifas diversas y reciben libros de texto gratuitos, por ejemplo. Cerca de 25 millones de estudiantes de familias pobres reciben ayudas a la subsistencia, y 32 millones de estudiantes de áreas afectadas por la pobreza se han ido beneficiando estos últimos años de los programas de mejora de la nutrición, por ejemplo. Durante muchos años, los graduados de secundaria que provenían de algunas de las áreas menos desarrolladas de China partían con desventaja en la competencia, la dura competencia aquí en China, por acceder a las principales universidades del país. Por ese motivo, China trabajó durante años para llevar a cabo planes especiales, específicos de inscripción para permitir que más estudiantes provenientes de las áreas rurales o en su momento empobrecidas puedan asistir a las principales universidades del país. Entre otras medidas, por ejemplo, se les otorgan becas a la educación superior, se aumenta la proporción de estudiantes rurales en las principales universidades del país y se permite que más niñas y niños de las áreas rurales puedan acceder a recursos de educación superior y de alta calidad. Eso se hace, como decía, entre otras cuestiones, por ejemplo, rebajando el porcentaje que necesitan en el Gaokao, en el examen, en el examen para acceder, nacional para acceder a la universidad. Se les permitía que ese porcentaje fuese un poco más bajo si provenían de áreas entonces afectadas por la pobreza o de áreas rurales. Desde su implementación en 2012, estos programas han ayudado a más de 600.000 estudiantes rurales a ingresar en universidades, algunas de las principales universidades del país. Estos días, esta semana, como decía, en el marco de la sesión anual de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el mismo presidente chino, Xi Jinping, recalcaba que el país debe hacer esfuerzos para construir un sistema de servicio de educación pública, básica, de calidad y que sea también equilibrado. Pues ahora vemos que muchos universitarios que vienen del campo prefieren volver al campo para esforzarse más a su ciudad natal, ¿no? Y hemos visto que el año pasado China ha logrado una gran victoria en la erradicación de la pobreza absoluta, pero también tenemos un largo camino por recorrer en el futuro. Muchas gracias por tu análisis, Daniel. Un placer, como siempre. Con los comentarios de nuestro comentarista terminamos aquí esta emisión especial sobre la clausura de la cuarta sesión anual del 13º Comité Nacional de la CCPPCH. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en las redes sociales y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.